Y ahora sí. Va. Escriban el primer problema. La descomposición en fase gaseosa de la fosfina. La descomposición en fase gaseosa de la fosfina es representada por la siguiente reacción. Es representada por la siguiente reacción. Y me da datos de la reacción. Me dice, la reacción es irreversible y su constante está en función de la temperatura. Me dice que la reacción de descomposición de la fosfina está dada por la siguiente relación. Cuatro moles de fosfina se descomponen para producir 1 mol de fósforo gaseoso y 6 moles de hidrógeno gaseoso. También la fosfina está presente en estado gaseoso. Me dice, la siguiente reacción es irreversible. Entonces ya está representada por la flecha. Y además, sabemos que la constante de velocidad varía de la siguiente forma. Y me da una expresión. Me dice, logaritmo de la constante de velocidad va a ser igual a menos esto, 12,3. Entonces, me dice, la constante de velocidad está en función de la temperatura y varía de la siguiente forma. Estamos bien hasta acá, ¿no? Ahora, se sabe que la temperatura en esta ecuación está dada en grados Kelvin. Y que la constante tiene unidades de segundo a la menos 1. Son las escribí diferentes. A ver, me dice, sabemos que para esta ecuación la temperatura está en Kelvin y la constante de velocidad está en unidades de segundos a la menos 1. Pregunta, ¿cuál es la temperatura que debe, cuál es la temperatura a la que debe funcionar un reactor intermitente a presión constante de una atmósfera para que el volumen de la reacción aumente en un 50%? Para que el volumen de la reacción aumente en un 50% en 10 minutos. Se tiene inicialmente una mezcla que consiste en 80% en mol de fosfina y un 20% de porcentaje en mol de inertes. Ese es el problema 1. Me habla sobre una reacción de descomposición en fase gaseosa. Además de eso, me presenta una expresión matemática en la cual
relaciona la variación de la constante de velocidad en función de la temperatura. Y me dice, para que usted pueda utilizar esta ecuación, tiene que respetar las siguientes unidades. La temperatura tiene que estar en grados Kelvin, y además de eso, la constante le va a salir en unidades de segundo a la -1. Vamos a empezar planteando el problema. Espero que todos hayan tenido anotados los datos. ¿Ya? ¿Seguimos? Ya sigamos. Sí. Ya saben, todo problema de cinética se divide en dos partes. Lo que son los datos y lo que es todo lo referido a la reacción. Vamos a volver a leer el problema y vamos a sacar dato por dato. Veamos, la reacción es la siguiente. Y me da la siguiente reacción. 4 moles de fosfina producen 1 mol de fósforo y 6 moles de hidrógeno. Confirmamos si está bien igualada. 4 fósforos a la derecha, 4 a la izquierda, 2 hidrógenos a la derecha y 2 hidrógenos a la izquierda. Está bien igualada. Sigamos, vamos a seguir recolectando datos. Además de eso, me da esta otra ecuación que me relaciona la constante de velocidad con la temperatura. Es un dato. La relación entre la constante de velocidad con la temperatura. Ya las unidades las tenemos que tener presentes, ¿no? Y me dice, determine usted la temperatura a la que debe funcionar un reactor intermitente. Les hago una pregunta. En este problema, ¿ese reactor va a ser isotérmico o no isotérmico? A ver, alguien que me responda. ¿Cómo va a ser el comportamiento de la temperatura dentro de ese reactor? ¿Va a ser constante o la temperatura va a variar? Isotérmico. Eso. Como me está diciendo a qué temperatura debe funcionar, quiere decir que la temperatura que se va a mantener constante en todo el reactor va a ser tanto, es lo que vamos a hallar. Entonces hay que considerar este problema, que la temperatura es constante y que además nosotros no sabemos cuánto vale. Eso es lo que me pide el problema. Me da datos. La presión también es constante. Y la presión vale una atmósfera. Ahora aquí esta es la condición que me da el problema. ¿Cuál es la temperatura de tal forma que al cabo de 10 minutos el volumen de la reacción aumente en un 50%? Entonces, como esos datos son prendidos, digo prendidos porque están involucrados al mismo tiempo, dice, el volumen de la reacción aumenta en un 50% al cabo de 10 minutos. Entonces, yo voy a juntar esos datos. Voy a escribir como ver, puedo colocar condición, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que me dice la condición? Determinar esa temperatura de tal forma que al cabo de 10 minutos, ¿qué va a pasar al cabo de 10 minutos? ¿Alguien? El volumen de la reacción va a Volumen aumentar en un aumenta. 50%. Aumentar el volumen. Ya, entonces el volumen final, ya saben, como es volumen final, no voy a colocar nada, solo volumen, la V. ¿A qué va a ser igual el volumen final? Al 0,5 del volumen inicial. Parecido. Interpretemos. Dice, el volumen va a aumentar un 50%. Entonces, inicialmente había B sub 0, ¿no? Ahora, dice aumenta. Entonces, aumenta, suma, el 50% de ese volumen inicial. En vez de poner 50%, ¿qué puedo colocar yo para que no esté en forma porcentual?
0.5. 0.5. 0.5. Entonces, sumando estos dos, yo ya sé que el volumen final va a ser 1 más 0.5, 1.5 veces el volumen inicial. Esa es mi condición más importante. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sigamos. Además de eso, me da los datos de la alimentación. Entonces voy a colocar, bueno, no vamos a decir alimentación porque es intermitente, vamos a decir datos iniciales. Datos iniciales. Pero creo que más entendible es alimentación. Alimentación. Ese reactor se alimenta con una mezcla que contiene 80% en fosfina. Para no perdernos, yo voy a decir que la fosfina es el elemento A, el fósforo el elemento B y el hidrógeno el elemento C. Para no escribir tanto. Entonces, según el ejercicio, la composición molar inicial de la fosfina es 0.8. Y la composición molar inicial de los inertes es 0.2. Ya recogimos todos los datos. Vamos a comenzar. Hasta este punto, ¿está todo bien? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, está todo bien. Ya, sigamos entonces. Vamos, ¿qué hacemos ahora? Ustedes me dicen. ¿Por dónde empezamos? ¿Habría necesidad de que yo defina la cinética de esta reacción química o directamente hago un balance? ¿Cómo darme cuenta si me va a servir la cinética o no? Ya, un parámetro para que ustedes más o menos se den cuenta de cómo empezar, me fijo. Me están dando tiempo. Entonces, como me están dando tiempo, indirectamente me están diciendo, defina la cinética de esta reacción. Entonces vamos a empezar definiendo la cinética. Definimos la cinética. Y ahora, ustedes me tienen que decir de qué orden es la cinética de la reacción. ¿Será que es elemental? ¿Cómo me doy cuenta? Vamos, ¿cómo me doy cuenta? Volvemos a los datos, a ver, quiero que ustedes se den cuenta. ¿Cuál es el orden de la reacción? ¿O cuánto es el orden de la reacción? ¿Por las unidades? Por las unidades, exactamente. Aquí me está dando las unidades de la constante de velocidad. Según estas unidades, ¿cuál es el orden de mi reacción química? Orden 1. Es 1. Exactamente, es orden 1. Entonces, va a ser orden 1 respecto al reactivo, ¿no? Va a ser al reactivo A. Como A se está consumiendo, negativo. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí, está bien. Ya. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, jóvenes? Vamos. Pensemos, a ver, pensemos juntos, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Se lo puede poner en función de la presión? Pero de nada nos sirve poner todo en función de la presión, porque la presión es constante. Vamos a ver, sigamos pensando. ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿alguien? Tienen que fijarse en sus datos y a partir Hacer un balance en función de la conversión.
Bueno, un balance en función de la conversión, está bien. Pero antes, ¿se acuerdan en los videos? Nuestro primer paso siempre es hallar el componente base. Como en este caso, A es mi único ratio, Solo hay uno. entonces automáticamente ese es mi componente base. ¿Cuál es el segundo paso? Para toda la cinética, para cualquier ejercicio de cinética. ¿Cuál es el segundo paso? Hallar epsilon. Exactamente, hallar epsilon. Cuando uno no sepa qué hacer, cuando ustedes no sepan qué hacer, analizan los pasos. Y ahí solamente el problema mismo le va a decir, halle esto, esto otro y demás. Digamos que nos perdimos, entonces voy a hallar epsilon. Vamos a hallar epsilon. Para definir qué pasa con el sistema, ¿no? Digamos, epsilon de A. ¿Cuál es la fórmula del epsilon de A? ¿A qué va a ser igual el epsilon de A? A la variación del número de moles sobre el coeficiente del componente que estoy analizando por la fracción molar de ese componente. Determinamos el epsilon. ¿Cuál es la variación del número de moles? Pero por si acaso, cuando hablamos de variación de número de moles, solamente tomamos en cuenta los moles gaseosos. ¿Cuántos moles gaseosos hay en los productos? 1, no, todos. De nuevo, cuenten los moles. En los productos, ¿cuántos hay? ¿Cuántos moles? 6 moles de hidrógeno, porque son gaseosos, los cuento, y 1 mol de fósforo. Como 7 serían. lo cuento. Entonces tengo en total 7 moles gaseosos en el lado de los productos. 7 menos 4. Y en el lado de los reactivos, exactamente 4. Sobre el coeficiente del componente base, que en este caso es la fosfina, 4. Por la fracción molar del componente A. ¿Cuánto es? 0.8. Entonces ustedes me calculan cuánto vale el epsilon de A. Vamos. 0,6. 0,6. ¿Cerrado? Listo, 0,6. Ahora, vamos. Ya tenemos el epsilon. Según esto, el sistema va a expandirse, ¿no? Entonces es correcto que el volumen al cabo de un tiempo sea 50% más que lo inicial. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a ver, participen, jóvenes. Si la cosa es que lo resolvamos juntos. ¿Qué más podemos hacer? Digamos que me voy a apoyar de esto, de la condición. Me voy a apoyar de la condición. A mí lo que me pide es la temperatura. Pero como tengo una expresión que me relaciona la temperatura con la constante de velocidad, quiere decir que el problema indirectamente me está diciendo, si usted desea hallar la temperatura, primero tiene que hallar la constante de velocidad. Y de todo lo que hemos hecho, ¿dónde encuentro la constante de velocidad? ¿En qué expresión? En la velocidad de reacción. Ecuación cinética. En la ecuación cinética. Entonces, indirectamente tengo que trabajar ahí. Porque trabajando con la ecuación cinética, voy a poder determinar la constante de velocidad. Entonces, vamos a seguir trabajando con la ecuación cinética. Ahora, quiero que me definan, en este caso ya sabemos que el volumen es variable. ¿Cómo voy a representar la RA para un sistema de volumen variable? No vayan a hacer esto. No vayan a hacer eso. Ese sistema de representación es para un sistema de volumen constante.
cuando ustedes vayan a trabajar con un sistema de volumen variable, uno no se fija en la variación de la concentración. Para establecer la cinética en un sistema de volumen variable, uno se fija en la variación del número de moles. Y esto queda 1 sobre B. Entonces, esta es la forma de representar la cinética para un sistema de volumen variable. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Ya. No se olviden, esta forma es la correcta de representar un sistema que presenta volumen variable. Vamos a tratar de resolver esa ecuación diferencial, porque si la resuelvo ya tengo la variable K. Entonces me fijo, miren, acá tengo NA y CA. ¿Qué pasa en los sistemas de volumen variable? Lo recomendable es trabajar con número de moles, con concentración o con qué. Número de moles. Con número de moles, está bien. Ya. Vamos a poner todo en función de los números de moles. Concentración de ¿a qué va a ser igual en función de los números de moles? Va a ser igual a los números de moles de A sobre el volumen final de la reacción. ¿Estamos bien? ¿Eso queda o no? Ustedes me corrigen Sí. si yo me estoy equivocando. Concentración de A final es igual al número de moles de A final sobre volumen final. ¿Sí o no? Estamos bien, ¿no? Entonces vamos, Sí, está bien. ¿qué podemos hacer acá? Vemos que volumen y volumen final se simplifican, ¿no? Y me queda lo siguiente. Se simplifica volumen con volumen. Ahora, esta ecuación diferencial la puedo resolver sí o no. Está acá. Me fijo. Las variables que están presentes dentro de mi ecuación diferencial son las mismas de las diferenciales o hay otras aparte. K es una constante, entonces no importa. Y número de moles de A es el mismo que la diferencial. Entonces, como las variables que están presentes dentro de la ecuación son iguales a las diferenciales, puedo resolverlas. Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? La diferencial de T la voy a pasar al lado derecho y los números de moles de A lo voy a pasar a dividir al lado izquierdo. Y me queda eso. Una vez está de esa forma, ¿puedo integrar? Sí, ¿no? Porque tengo a la izquierda puros términos que me involucran a los números de moles de A y a la derecha puros términos que me involucran a la variación de tiempo. Entonces vamos. Integro. Todo esto acá adentro. ¿Qué límites? El menos K lo puedo sacar afuera del integral porque es una constante. Ahora me falta colocar los límites de integración. ¿Desde qué punto a qué punto voy a analizar? De 0 a T. De 0 a T. A 10. A 10 minutos sería entonces. Primero lo vamos a hacer analíticamente, porque yo no sé cuánto valen los números de moles al cabo de 10 minutos. ¿No ves? No me dice. El único dato que me da es que el volumen al cabo de 10 minutos es 1.5 veces el volumen inicial. Pero yo no sé cuánto vale los moles de A al cabo de 10 minutos. Te lo voy a plantear como que yo no lo conozco. Yo sé que en un tiempo de 0 tengo presente cierta cantidad de moles de A iniciales. Y sé que al cabo de un tiempo T voy a tener cierta cantidad de moles de A finales. Está bien, ¿no? E integramos.
a la izquierda, la integral de dx sobre x, que es igual al logaritmo natural, ¿no? Logaritmo natural del límite superior sobre el límite inferior. Y a la derecha solamente es t. Entonces vemos, si yo quisiera hallar la constante de velocidad, lo despejo, ¿no? ¿Cómo me va a quedar? Este signo menos va a pasar a la izquierda. Y esta variable de tiempo va a pasar a dividir. Ahí. De esa forma ya despejé a qué va a ser igual la constante de velocidad. Entonces, ¿qué necesito para hallar el valor de la constante de velocidad? Necesito saber el tiempo y los moles finales a ese tiempo. ¿Qué más podría hacer para hallar ese valor? Moles finales de A, al cabo de 10 minutos. Ya me vino una pregunta. ¿Sí? Ese lo que estás representando con NA, ¿lo podemos llamar igual CA? No, no se puede llamarse A. ¿Por qué? Ah, ya. Porque estamos haciendo la variación del número de moles. Porque no es un sistema a volumen constante, es un sistema a volumen variable. ¿Estamos bien? Ya, gracias. Ya. Entonces, hasta acá está todo bien. ¿Se entendió lo que se hizo con la ecuación cinética? Sí. Ahora, Todo quiero sí. que ustedes me digan, ¿de qué forma puedo determinar el valor de los moles finales de A? Al cabo de 10 minutos. ¿Cómo puedo determinar? A ver, ya me fui por la parte de la cinética. Ya llegué hasta este punto, que es la expresión que me relaciona el tiempo y los moles finales e iniciales de A para hallar la constante de velocidad. Vamos, ya me fui por la parte de la cinética. ¿Por dónde más? Por balance. Por un balance. Por La un... conversión. Miren, aquí me está dando la relación entre el volumen final y el volumen inicial. Entonces, vamos a ver qué pasa si aplico un balance. ¿Para qué componente voy a aplicar el balance? Para el reactivo Componente límite. A. Para el componente A, porque lo que yo deseo hallar es los números de moles de A finales. Entonces vamos a ver si nos sirve el balance. Va. ¿Cómo hago el balance? Yo sé que los números de moles finales de A van a ser igual a los moles iniciales de A por 1 menos la conversión de A. Ahora, entonces, esto me está diciendo que yo para resolver el problema, ¿qué necesito saber? ¿Qué necesito saber? La conversión. La conversión. Grado de conversión. El grado de conversión. Entonces, ¿de qué manera puedo determinar ese grado de conversión? Al cabo de 10 minutos. ¿Será que hay alguna relación entre la variación de volumen y el grado de conversión? ¿Será que hay alguna relación? Recuerden, a ver. Puede ser, sí. Recordemos. ¿Cuál es la relación que existe entre el volumen final y el volumen inicial? ¿Se acuerdan que lo demostramos en un video? ¿No ves cómo variaba el volumen inicial en relación al volumen final?
¿qué era lo que me decía? Que el volumen final va a ser igual al volumen inicial por 1 más, Más el epsilon de A. exactamente, más el epsilon de A por la conversión de A, ¿no? Por la conversión de A. ¿Recuerdan eso, no? Es que ya lo habíamos demostrado antes. Sí. Entonces, ¿ustedes saben cuánto vale el volumen final o no? Saben, pues, el volumen final dice que vale 1.5 veces el volumen inicial. ¿Saben cuánto vale el epsilon? ¿Cuánto vale 0,6. para esta reacción? 0.6. 0.6. Ahora, ¿qué va a pasar con el volumen inicial? Si está a la izquierda multiplicando y a la derecha multiplicando, Se va. Se elimina. va a simplificar, ¿no? Entonces, ¿cómo me queda? 1.5 va a ser igual a 1 más 0.6 por la conversión de A. Eso podemos resolverlo mediante aplicando solve o despejando. Ustedes lo despejan y me dicen cuánto vale la conversión que necesito para que el volumen sea 50 veces, un 50% más que el volumen inicial. ¿Cuánto vale la conversión? 1.1, creo. ¿Cuánto? A ver, No. me dice. 0.83. En fracciones, 0. vamos. 5 sobre En fracción para que nos dé un resultado más preciso. Yamil, disculpa. ¿Qué pasó? ¿Por qué -1? Ah, perdón, no se me fue. Es un punto. Ahí está. ¿Cuánto? A ver, 1.5 0,83. ya 0,83. Que eso es aproximadamente 5 5 sobre sobre 6. 6. Sí, 5 sobre 6. Hijo sobre. Es eso. Entonces, ¿qué es lo que me dice el problema? Al decirme que el volumen aumentó un 50%, quiere decir que cuando pasen 10 minutos la conversión que se va a conseguir es de 5 sobre 6. Ahora, si ya yo tengo la conversión, ¿qué puedo determinar? Podemos determinar los moles finales de A que va a haber al cabo de 10 minutos. Inicialmente, ¿cuántos moles de A ¿Qué había? pasa? Reemplazamos. ¿No está en esa misma maleta donde guardas? ¿Y dónde lo has guardado ese día que estabas todo aburrido? Su micrófono, por favor. Busca. Ya lo apagué el micrófono. Ahora, miren, vamos a hacer esto. Como yo no sé cuánto valen los moles iniciales, voy a decir sencillamente, lo voy a dejar todo en función de los moles iniciales. Y reemplazo la conversión. La conversión vale 5 septos. Ustedes me dicen, ¿a cuánto equivalen los moles finales de A? 1 menos 5 sobre 6. 1 sobre 6. Entonces, listo. Ya tengo la expresión de los moles finales de A, que era lo que me faltaba para determinar la constante de velocidad. Entonces, vamos a determinar la constante de velocidad. Determinamos. ¿Cómo? Reemplazando, ¿no? Ahora yo sé que los moles finales de A valen 1 sobre 6 de lo que había inicialmente. Y que el tiempo que se transcurrió para eso es de 10 minutos. ¿Es correcto que yo reemplace directamente los 10 minutos o no? No, hay que transformarlos a segundos. Claro, ¿por qué? Por aquí me dice, la constante de velocidad está en segundos, entonces el tiempo tiene que estar también en segundos. ¿Cuántos segundos son 10 minutos? 600, ¿no? 600. Ustedes me determinan el valor de la constante de velocidad. Y mientras los determinan, vamos a salirnos de la reunión y vamos a empezar otra.
porque ya falta un minuto para que se corte esto. ¿Está bien? Lo determinan y me lo dicen cuando volvamos. Está bien. O sí.